José se da a conocer a sus hermanos. No podía ya José contenerse delante de cuantos estaban a su lado y clamó: «Haced salir de mi presencia a todos». Así no quedó nadie con él cuando se dio a conocer a sus hermanos. Entonces se echó a llorar a gritos. Lo oyeron los egipcios y lo oyó también la casa del faraón. Y dijo José a sus hermanos: «Yo soy José. ¿Vive aún mi padre?». Sus hermanos quedaron tan pasmados que no atinaban a dar respuesta. Pero José les dijo: «Acercaos ahora a mí». Ellos se acercaron y él les dijo: «Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis y que llegó a Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los que no habrá siembra ni cosecha. Dios me envió delante de vosotros para que podáis sobrevivir sobre la tierra, para daros vida por medio de una gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor en todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú, tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza tú, tu casa y todo lo que tienes. Mi hermano Benjamín y vosotros mismos sois testigos de que yo en persona quien habla. Contadle a mi padre el prestigio que tengo en Egipto y todo lo que habéis visto. Daos prisa y traed a mi padre aquí». José se echó sobre el cuello de su hermano Benjamín y lloró. También Benjamín lloró sobre su cuello. Luego besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Después de esto, sus hermanos hablaron con él. Se oyó la noticia en la casa de Faraón: «Los hermanos de José han venido». Esto agradó a Faraón y sus siervos. Y dijo Faraón a José: «Di a tus hermanos: haced esto, cargad vuestras bestias y marchaos, volved a la tierra de Canaán, tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú ordénales lo siguiente: llevaos carros de Egipto para que regreséis trayendo a vuestros niños y mujeres y también a vuestro padre, y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra». Así lo hicieron los hijos de Israel, y José les dio carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino. A cada uno de ellos les dio un vestido nuevo, y a Benjamín le dio 300 piezas de plata y 5 vestidos nuevos. A su padre le envió esto: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto y 10 asnas cargadas de trigo, pan y comida, esto para el viaje de su padre. Luego despidió a sus hermanos y cuando se iban les dijo: «No riñáis por el camino». Subieron pues de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán junto a su padre Jacob, y le comunicaron la noticia: «José aún vive y es señor en toda la tierra de Egipto». Pero el corazón de Jacob se afligió porque no les creía. Entonces ellos le repitieron todas las palabras que José les había hablado, y al ver Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió, y dijo a Israel: «Con esto me basta. José, mi hijo, vive todavía. Iré y lo veré antes de morir». Vamos entonces a seguir esta lectura, porque quisiera presentar 5 obstáculos para el perdón
¿Y cómo podemos superar estos obstáculos según la Escritura? El perdón es un principio fundamental en la enseñanza bíblica, pero a menudo enfrentamos obstáculos para perdonar de verdad, de corazón. Y esto tanto en la familia como en la pareja, como en nuestras relaciones con los demás, también incluyendo nuestros compañeros de trabajo. Y vamos a ver 5 obstáculos comunes para el perdón. Y vamos a ver cómo podemos superarlos según la Escritura, ilustrado en la vida de José, tal como se ha leído. José, hijo de Jacob, demostró varios elementos de clave del perdón hacia sus hermanos, a pesar de su traición y el sufrimiento que ellos le causaron. Entonces, 5 elementos para el perdón que José mostró hacia sus hermanos. Y vamos a verlo en orden cronológico, pero quizás tenemos que hacer un poco de resumen de la vida de José. José era el hijo número 11 de Jacob. Tenía 10 hermanos. En un sentido, las cosas podían ir bien, pero realmente las cosas iban muy mal. Porque Jacob, el padre de todos, tenía una preferencia especial hacia José. Jacob tenía 2 esposas, y entonces de una esposa y sus ayudantes, digamos, tuvo estos 10 hijos, y entonces tuvo 2 hijos de su esposa preferida. O sea, encontramos una familia desestructurada desde el principio. Pero entonces, 2 hijos de su esposa preferida, uno era José y el otro era Benjamín. Pero su madre, al darle a luz, entonces murió. Entonces se quedaban esos 2 hijos de su esposa preferida. Bien, ¿qué es lo que pasó? Pues debido a esta preferencia del padre hacia José, él iba mostrando cada vez más favores a su hijo José, hasta tal punto que le hizo una túnica especial. Ahora, en muchas Biblias y en muchos sitios habla de túnica de muchos colores, pero esta no es una traducción fiel del hebreo. Era una túnica con mangas largas. Una túnica de mangas largas significa que no se puede trabajar. Y esto fue el propósito del padre. José, yo quiero que tú seas mi heredero principal y por lo tanto no vas a trabajar. Tus hermanos sí. Ahora, todo esto engendró en los hermanos aún más odio, más envidia a su hermano José. Pero José en este momento no fue un hombre muy prudente en sus palabras. Y cuando tenía unos 17 años tuvo varios sueños. Y en un sentido tonto de él iba comunicando estos sueños a sus hermanos y a su padre. Y entonces implicaba estos sueños de que él, José, era el más importante en la familia y que sus hermanos un día tendrían que arrodillarse delante de él. Entonces eso fue el límite. En algún momento el padre envió a los 10 hijos con todas las ovejas buscando pastos un poco lejos de su casa. Y llegó el momento en que el padre dijo a José, vete para ver cómo están. Se fue. Y estando ya lejos, los hermanos dijeron, aquí viene el soñador, vamos a matarle. Pero entonces, hablando entre los 10, entonces se decidió, en vez de matarle, vamos a ponerlo en un pozo sin agua, y entonces allí puede morir. Pero entonces, mientras pusieron a José en el pozo y él gritaba pidiendo misericordia, se sentaron para comer, sin prestar oído a los clamores de su hermano. Entonces, en aquel momento pasaron unos mercaderes, unos comerciantes, y entonces uno de los hermanos dijo,
mira, ¿por qué no vendemos a José en vez de matarle? Por lo menos podemos sacar algo de provecho. Entonces decidieron hacer esto y lo vendieron por 20 piezas de plata. 20. ¿Por qué 20? Y no 25 o 15. ¿Por qué 20? Porque específicamente dice 20 piezas de plata. ¿Podéis imaginar por qué? Es bastante obvio. 10 hermanos, 20 piezas de plata, 2 por cabeza. Entonces vendieron a José. Pero uno de los hermanos, Rubén, parece que en aquel momento de negocio no estaba presente. Y él, después de que se había ido a los comerciantes con José, él se fue al pozo para sacar a su hermano y no estaba. Y entonces los demás explicaron lo que habían hecho. Y entonces dijeron, ¿qué vamos a hacer con nuestro padre? Entonces dijeron, pues lo mejor es coger esta túnica con mangas largas, vamos a romperlo un poco, vamos a matar una oveja, vamos a echar sangre sobre la túnica y vamos a decir a nuestro padre, mira lo que hemos encontrado. Entonces, obviamente el padre pensaba, un animal salvaje lo ha matado. Bien, ahí siguen los problemas. ¿Por qué? Porque entonces todos los hijos y toda la familia se levantó para consolar a Jacob. Y él no quiso ser consolado. Él dijo, yo voy a morir con esta tremenda pena. Ahora, imagínate que eres uno de los 10 hermanos y ves a vuestro padre sufriendo por una mentira que vosotros habéis hecho. Y entonces pasaba una semana, un mes, un año, y el padre sigue con el dolor. Y tú sabes el secreto, pero no dices nada. Tendrás una conciencia intranquila, ¿no? Bueno, ¿qué pasó con José? Pues fue vendido en la casa de Potifar en Egipto, totalmente injustamente, obviamente. Y después de un tiempo, se entiende, unos pocos años, la mujer de Potifar quiso acostarse con José. José dijo que no, y entonces la esposa levantó una calumnia contra él. Entonces Potifar, escuchando la voz de su mujer, echó a José en la cárcel. Nos da a entender un poco que lo echó en la cárcel y no lo mató, porque quizás creía o pensaba de que el testimonio de su esposa no era verdad. La cuestión es que mientras José estaba en la casa de Potifar, el Señor bendijo la casa de Potifar. Y nos dice específicamente, el Señor estaba con José. Bien, estaba en la cárcel y otra vez la Biblia dice, pero el Señor estaba con José. Un día había 2 prisioneros que tuvieron sueños y contaron a José los sueños y José dijo, la interpretación pertenece a Dios, y él explicó la posible interpretación de los sueños y ocurrió así. Y entonces él, que era el copero, fue restaurado a su sitio en el palacio de Faraón. Y después de un tiempo, él se olvidó de José. Faraón tuvo un sueño. Y puesto que nadie pudo explicar, aquel copero se acordó de José. Había prometido que se acordaría de José, pero nada. Entonces dijo, me acuerdo de un joven en la cárcel que quizás él puede explicar el sueño. Llamaron a José y él vino. El faraón explicó el sueño, José dio la explicación diciendo de Dios es la explicación, explicó el significado del sueño, que habría 7 años de abundancia y 7 años de hambre. Y entonces Faraón, muy impresionado, hizo a José como primer ministro o presidente del gobierno del país. Entonces, durante 7 años hubo abundancia y José organizó las cosas
para ir guardando una quinta parte de todo para los años de hambre. Llega el momento en que ya el hambre está también en Canaán, y Jacob oye que en Egipto había pan, y entonces envía a sus hijos a buscar. José enseguida se da cuenta de que eran sus hermanos que habían venido. Cuando José tenía estos sueños, él tenía 17 años, ahora tiene 30. O sea, ha pasado 13 años. Un momento. 13 años en que has pasado una conciencia intranquila, acusándote de tu mentira. Bueno, realmente es 13 años y un año más, porque ha pasado un año con hambre. Bien, entonces ocurren las cosas, pasan las cosas, los hijos vuelven a su padre con pan, pero dice que tiene que traer a Benjamín la próxima vez. Pasa un año, Jacob dice, busca pan, y ellos dicen, el Señor de la tierra ha dicho que tiene que venir el más pequeño. Recortando todo, llega el momento en que están los hermanos delante de él, José siempre hablando con ellos a través de un intérprete, a través de un traductor. Un día, al venir, puso una comida, un banquete para ellos. Ellos hablan entre sí sin darse cuenta que José entendía todo lo que estaba diciendo. En un momento tal como estamos leyendo en capítulo 45, José no puede contenerse más. Grita que todos los egipcios salgan. Y entonces están los hermanos delante de él. Y él dice, soy José. Imagina la escena. Tú has estado allí delante de él sin darte cuenta que era José. Has estado impresionado con toda la gloria, toda la magnificencia de Egipto. Y entonces tú ves al hermano tuyo que tú has vendido y que durante 13 años, 14 años has estado mintiendo a tu padre, y está allí como gobernador. No podían creerlo. Él dice, ven. Tú te acercas con temor. Y él dice, soy José. A ver, un obstáculo de perdón en el corazón de José podía ser el dolor y la amargura. Efectivamente, tendría razón de tener dolor y amargura, ¿no? A pesar de haber sido vendido como esclavo por sus propios hermanos, José está mostrando generosidad y compasión hacia ellos cuando se encontraron en aquel momento. Dice en Génesis 45, versículos 4 y 5, José les aseguró a sus hermanos que no debían afligirse ni enojarse consigo mismos por lo que hicieron, porque reconoce que Dios lo usó para preservar la vida de su familia. Mirad, si tenéis vuestras Biblias abiertas, versículos 4 y 5. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora, pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. O sea, la sanidad emocional y espiritual proviene de Dios. Es que José estaba reconociendo lo que dice años más tarde en el Salmo 147. Dios sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Filipenses 4, 6 y 7 también nos enseña cómo debemos llevar nuestras peticiones, nuestras preocupaciones a Dios e ir confiando en su poder sanador.
y su capacidad de transformar nuestras emociones. Ahora, en un matrimonio puede haber dolor y amargura por mentira o por engaño. ¿Y cómo podemos superarlo? Pues ¿qué es lo que hizo José? Mostró generosidad y compasión. Pero hay otro obstáculo para el perdón, y es el miedo de ser herido nuevamente. José reconoció que la mano de Dios estaba en todo eso, lo que había sucedido. Incluso en medio de la traición y el sufrimiento. Mira los versículos 7 y 8. Dice José: y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. En otras palabras, está reconociendo de que Dios le estaba ayudando a superar el miedo de ser herido nuevamente, e ir reconociendo la soberanía de Dios. Dios estaba en control, aún en medio de este dolor. Dios estaba en control, para que pudiera conocerle más, pudiera ver su mano, podía ir conociendo más su carácter. Efectivamente, Isaías 41, versículo 10, nos asegura cómo no debemos tener miedo, porque Dios está con nosotros, tal como los niños han estado cantando. Está con nosotros y nos fortalecerá. Salmo 27, versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación, a veces lo cantamos. Jehová es la fortaleza o el refugio de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? O sea, el miedo de ser herido otra vez por otras personas o nuevamente por la misma persona. Podemos ir diciendo: el Señor es mi fortaleza. Fortaleza. No solamente que me protege en una forma más o menos, sino fortaleza total, me protege en una forma total. Romanos capítulo 8, versículo 31, nos hace recordar que si Dios está con nosotros, ¿quién puede contra nosotros? En otras palabras, lo que estaba reconociendo José es que no solamente que el Señor puede ayudar a mostrar generosidad y compasión, sino estaba reconociendo que Dios estaba en control, la soberanía de Dios. A veces nos es difícil ver esto cuando las cosas nos vayan mal, cuando otros nos han herido. Podemos ir diciendo: Padre, tú sabes todo. Vuelvo a ponerme en tus manos. Otro elemento como obstáculo puede ser la falta de reconciliación. ¿Qué pasó con José? A lo largo de su vida en Egipto, José demostró un amor y protección constante. En este caso, en cuanto a su familia, incluyendo sus hermanos, porque les proporcionó alimento, tierras, refugio en tiempos de necesidad, demostrando su perdón a través de estas acciones compasivas. Reconciliación. La reconciliación es un proceso que a veces lleva tiempo, pero la Biblia nos anima a buscarla activamente. Jesús nos dice en su Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24, que si estamos en el proceso de ofrecer un sacrificio o un regalo en el altar, que debemos primero, si alguien tiene algo contra nosotros, debemos dejar nuestro regalo y buscar la reconciliación. En otras palabras, que tenemos que buscar la reconciliación. Pero Romanos 12, 18 nos insta a vivir en paz con todos en la medida de lo posible. Es curioso cómo Pablo lo escribe. Si es posible,
en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. En cuanto dependa de vosotros. Hay una gran diferencia entre el perdón y la reconciliación. El perdón es unilateral. Yo te perdono. No importa cómo tu reacción, yo te perdono. La reconciliación es una cosa diferente, porque la reconciliación no es solamente yo te perdono, sino que tú aceptas este perdón, que hay una reconciliación entre los dos. Y Pablo nos dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. O sea, lo secreto es, yo en medio de un disgusto, en medio de un problema, en medio de una situación de engaño o lo que quieres, por parte mía quiero estar en paz con Dios y con la otra persona. Cuando lo que dependa de mí, quiero estar en paz. Ahora, la reconciliación quizás nunca llega, pero el perdón sí. Por mi parte, perdono de todo corazón. Hay un cuarto obstáculo, es el orgullo y el resentimiento. El resentimiento. A pesar del dolor y la injusticia que sufrió José, José renunció al resentimiento y la venganza. Lo tenía todo en sus manos. Génesis capítulo 50, versículos 19 y 20. Después de que su padre muere, sus hermanos temen que ahora finalmente él tomará represalias. O sea, tú, durante 13 años y más, habías estado engañando a tu padre. Habías estado intentando consolarlo cuando tú sabes que hay 2 monedas de plata en tu bolsillo. Ha sido todo fingido. Todo fingido. Ahora muere tu padre. Puedes ahora pensar, José se ha contenido porque nuestro padre vivía. Ahora nos va a cobrar. Génesis capítulo 50, versículos 19 y 20. No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Entonces él renuncia el resentimiento. Dice, nada. Según lo que la Biblia nos dice, la humildad es clave para superar el orgullo y el resentimiento. La Biblia nos insta a ser humildes y a recordar que todos necesitamos el perdón de Dios. Otra vez en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Si perdonamos a otros, Dios también nos perdona a nosotros. Pero también nos dice, si no estamos dispuestos a perdonar a los demás, no debes esperar que Dios te vaya perdonándote a ti. Es un poco fuerte esto, ¿no? Por lo tanto, Colosenses 3:13 nos exhorta a perdonarnos como el Señor nos perdonó. En otras palabras, y esto nos lleva al quinto punto, es que reconocemos el perdón que Dios nos ha dado. O sea, la falta de comprensión del perdón que Dios nos da es otro obstáculo de perdonar a otros. Alguien en tu familia, cercana o lejana, te ha hecho daño. Quizás ha sido un daño muy importante. Y seguramente tienes todo motivo para mantener dentro de ti un resentimiento profundo. No querer, no poder perdonar. Y entonces, según el mundo, tienes toda razón.
Pero ¿qué hace Dios con tus pecados? Pecados arrepentidos, pecados en que has pedido al Señor perdón. ¿Qué hace el Señor con tus pecados? Según lo que nos dice, los echa en el fondo del mar y dice, no me acordaré más de ellos. Pero aquí tenemos un problema. Dios dice que no se acordará más de mis pecados, pero hay pecados que yo sí puedo recordar. Entonces, ¿esto significa que soy más que Dios porque yo puedo recordar cosas que Él no se acuerda? No es eso. Cuando Él dice, no me acordaré más de ellos, está diciendo, no te los echaré en cara. No te los echaré en cara. Los pongo en el fondo del mar y pongo un letrero que dice, prohibido pescar. Perdonado por completo. Entonces, al ir reconociendo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, va a ser más fácil perdonar. No estamos hablando de reconciliación. Necesita la reacción de la otra persona para la reconciliación. Pero estamos hablando de perdonar. La reconciliación y restauración de la relación. José buscó activamente esta relación. Génesis 45, donde hemos estado leyendo, versículos 14 y 15. José abraza a sus hermanos, llora sobre ellos y los ofrece consuelo. ¡Qué tremendo es eso! Había sufrido injustamente durante 13 años. ¿Eso no es correcto? Pero para el creyente podemos ir diciendo, ¿cómo no te voy a perdonar si Dios me ha perdonado mucho, mucho más? Jesús dio una parábola sobre eso. Había un hombre que debía a otro siervo, dos criados, y uno debía a otro una cantidad. Pero esta primera debía una cantidad mucho más grande a su amo. Y él vino delante de su amo, el amo dijo, pues mira, vamos a venderte como esclavo, tu esposo, tus hijos, tu casa, todo lo que tienes para pagar la deuda. Totalmente justo. Pero entonces el hombre cayó a los pies de su amo y dijo, por favor, perdóname, devolveré todo. Imposible, pero devolveré todo. Y entonces su amo le perdonó por completo. Pero entonces este salió y encontró aquel otro criado suyo, consiervo suyo, que debía una cantidad ínfima. Lo cogió por el cuello, dijo, págame, y lo echó en la cárcel. Y entonces el amo le llamó al primero. Dijo, yo te he perdonado una deuda tan grande y eres incapaz de perdonar a tu consiervo una cosa tan pequeña. Génesis capítulo 50, versículos 17 y 21. Incluso después de la muerte de Jacob, José reitera su perdón y su deseo de paz y reconciliación con sus hermanos. Es curioso, la primera vez que envía, después de haberse dado a conocer a sus hermanos, al enviarles otra vez a su casa, ¿qué es lo que dijo? No debéis reñiros en el camino, Conocía bien a sus hermanos. La comprensión del perdón divino nos inspira, nos empuja a perdonar a los demás. Efesios capítulo 4, versículo 32. Que debemos perdonar a los demás, así como Dios en Cristo nos perdonó. Entender la magnitud del perdón de Dios hacia nosotros nos motiva, nos impulsa a perdonar a los demás en la misma manera. ¿Y cómo nos ha perdonado Cristo? Con los brazos abiertos, ¿no? Así debemos perdonar a los demás.
con los brazos abiertos. Pero lo hacemos con el poder que el Espíritu Santo nos puede dar, porque Él nos va abriendo nuestros ojos para ver, para comprender, para apreciar aún mucho más el tremendo perdón que Dios nos ha dado. Si Dios me ha perdonado, ¿cómo no voy a perdonar a otros que me han hecho daño? Entonces, en resumen, encontramos en la Biblia la manera de superar los obstáculos para el perdón, recordando la importancia de la humildad, recordando que la sanidad emocional y espiritual proviene de Dios, es Él que te puede ayudar aún en aquellas situaciones en que tú no puedes. Tenemos que ir aumentando nuestra confianza en el Señor. El Señor es mi luz, mi salvación. Él es la fortaleza de mi vida. ¿De quién voy a atemorizarme? Y una renovada comprensión de su perdón hacia nosotros. Vamos a orar. Padre, cuántas gracias te damos por el ejemplo de perdón que José mostró hacia sus hermanos. Gracias por la profundidad de esta ilustración. Gracias por la amplitud del perdón que Él mostró. Y cómo tú puedes ir ayudándonos. Padre, reconocemos que no merecemos el perdón tuyo. No lo merecemos, jamás. Pero gracias porque el sacrificio de Cristo cubre mi pecado. Y que viniendo a ti y pidiendo perdón, nos perdonas por completo y nos dices, no te la echaré en cara, sino mucho más. No solamente nos perdonas, sino nos aceptas como hijos, hijas tuyos. Padre, esto es increíble. Y que tú vas derramando sobre nosotros tu gracia y tu perdón en una forma constante todos los días. Por lo tanto, venimos delante de ti y volvemos a pedir perdón. Perdón por las veces en que no hemos perdonado a otros. Y Padre, tú conoces nuestro corazón en este momento. ¿Sabes si hay algún rincón en nuestra vida, en nuestro corazón, que implica que no perdonamos a alguien? Padre, perdónanos y ayúdanos a perdonar a aquella persona o aquellas personas que nos han hecho daño. Ayúdanos, oh Señor, a no pecar sin perdonarlos. Ayúdanos a disfrutar y estar asombrado día tras día de la amplitud de tu perdón y cómo tú has restaurado nuestra relación contigo, aunque éramos enemigos, y nos has hecho hijos. Gracias. Te lo decimos sobre los méritos de Cristo. Amén. Amén, que el Señor nos ayude a todos. Cada uno sabemos el dolor que hay en el corazón. Y si en este momento hay alguien que no has perdonado, pues asegura que a partir de ahora en tu corazón lo perdonas, de todo corazón, y que vayas pidiendo que el Señor te vaya ayudando día tras día. Que el Señor nos bendiga.